y mencionaban de quién venía, si había ahí alguna anciana que con su padre o con su abuelo o con su tío había tenido, su familiar había tenido una buena edición, se mostraba tan agradecido el gitano que decía: hijo, yo con tu gente, yo con tu padre, yo con tu tío, hizo este detalle conmigo y toda mi vida se lo agradeceré. Por lo tanto, mi casa es tu casa y te doy el 100%. Y mira, y si tienes algún problema, no dudes en llamarme, mira, solamente por venir de quien eres, a ti te sigue la sombra de tu padre. Es decir, que nos han enseñado al pueblo gitano que el ser agradecido es una cosa hermosa. Esto, humanamente, pues en el Señor, cuánto lo más hermoso es ser agradecidos los unos con los otros. Y en esta tarde quisiera haceros bien y que la palabra os edificase. Amén. El hermano pastor me ha pedido que hablase algo de la Santa Cena y vamos a intentar, a la vez de explicar lo que es, intentar también edificar a la iglesia con algún punto. Mira, yo a mí no me cargo porque no me digan amén. Hay quien, si no le dicen amén, se carga. A mí, si lo dicen mejor, pero si no lo decís, a mí no me importa. Yo me cargo cuando no me prestan atención, cuando veo a la gente distraída, porque a ti te gusta que hables con alguien y no te presta atención y le veas que es el santo, se lo va al cielo. Mira, si no me está haciendo caso como el barro, ahí te quedas. Es una falta de respeto cuando alguien te habla, no prestarle atención. Pero damos gracias a Dios que la iglesia de Belén es una iglesia educada. No todas las iglesias de Filadelfia son educadas. Yo no suelo llamar iglesia educadas a todas. Yo he conocido una iglesia que me ha sorprendido de la educación que tiene, y es la iglesia de Aranda. No se mueve, y yo creo que ni las moscas pasan. Ni niños hay en esa iglesia. ¡Ay! ¡Qué orden, qué educación, qué solemnidad, qué respeto! Ahí te ven. Así es que el que va a predicar allí le impone. Dicen que es una iglesia muy seria, pero yo no la llamo seria, la llamo educada. Ustedes son una iglesia educada, porque aman la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7 dice así: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, porque sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros. Amén y amén. Amén. He titulado este mensaje Tres miradas. Qué bonito. Miren, el origen de la Santa Cena se encuentra en el cumplimiento de una fiesta solemne de Israel. Dice Pablo, Cristo es nuestra Pascua. Ya saben ustedes que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Y también saben ustedes que en una de las 10 plagas consistía en el que, como Faraón se endurecía a no dejar salir al pueblo de Egipto, pues la última plaga, la 10ª plaga, consistió en que el ángel de la exterminación de la muerte pasaba por la puerta de los egipcios y el primogénito era muerto, excepto al pueblo de Israel, que Dios les dio una salvaguardia, una salida, una liberación, una redención. Por eso la palabra Pascua significa pasar por alto, preservar o mostrar misericordia. Eso es lo que significa la palabra Pascua. Y les digo a las familias de Israel, mirad lo que os digo, para que seáis librados de este juicio y quedéis exentos de esta plaga de que vuestro primogénito sea muerto y ejecutado, sacrificaréis un cordero sin defecto, menor de 1 año, y lo comeréis sin levadura. Lo sacrificaréis y la sangre del cordero la impregnaréis tanto los dinteles de la puerta como los postes de la sangre de ese cordero. Y cuando pase el ángel de la exterminación, pasará por alto y seréis librados. Bueno, pues desde aquel evento Dios instituyó la Pascua como una fiesta solemne y perpetua. Y fíjense, hermanos, el pueblo de Israel
cuando celebraba la Pascua, era una mirada hacia el futuro, porque todo era un simbolismo. Por ejemplo, el cordero que ellos sacrificaban, ¿de qué estaba hablando? Era un anticipo. Estaba hablando del perfecto cordero que iba a venir más tarde. Por eso Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesucristo, él dijo en el capítulo 1, verso 29, «He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Amén. Era todo un anticipo. El cordero sin defecto, ¿de qué estaba hablando? Pues que iba a venir el perfecto cordero de Dios, sin mancha, sin tacha, sin pecado, sin contaminación. Por eso es que dice en 1 de Pedro capítulo 2, 20, dice, porque no se halló pecado ni engaño en su boca. Por eso dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso dice en Hebreos capítulo 4, verso 15, tentado en toda semejanza, pero sin pecado. Él fue sacrificado y él ofreció su cuerpo, pero su cuerpo era santo, su sangre era santa, él era puro. Él dice en una ocasión, viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí, como queriendo decir, no tiene por dónde cogerme, no tiene por dónde acusarme, no tiene por dónde señalarme. Por eso él era el perfecto cordero y era el acto, el sublime, era el perfecto cordero. ¿Para qué? Para poder redimir a la raza humana y presentarnos sin mancha con gran alegría. Por eso en el monte de la transfiguración aparece Moisés y Elías dando testimonio de él. Moisés, como representante de los profetas, daba testimonio que había cumplido con todas las profecías mesiánicas. Elías como representante de los profetas y Moisés como representante de la élite, y le hablaban de su éxodo a la cruz. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que en él hemos sido todos perfeccionados. Los del Antiguo Testamento, dice la Biblia, para que no fuésemos perfeccionados, ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros, porque la cruz tiene un efecto retroactivo y retrospectivo, es decir, alcanza a los del pasado, alcanza a los del presente y alcanza a los del futuro. Los del pasado eran salvados a crédito en lo que había de venir, gloria al Señor, y nosotros hemos sido salvados por el evento de la cruz del pasado. Por lo tanto, mis queridos hermanos, él representaba ese cordero sin mancha, y dice que la fiesta de la Pascua impregnaréis los dinteles y los postes de la casa con sangre, pues esa misma sangre era la del cordero, que fue impregnada no en los dinteles de la casa, sino en la cruz del Calvario. En un madero fue derramada su sangre. Bendito sea el nombre santo del Señor. Sacrificaréis el cordero sin quebrar ni un hueso. Así dice la Escritura en Juan capítulo 10, verso 30, creo que era, no recuerdo el texto, 19:36, dice la Biblia, que fueron a quebrar los huesos del malhechor de la izquierda, y después fueron a quebrar los huesos del malhechor de la derecha. Pero cuando fueron a quebrar los huesos de Jesús, viendo que estaba ya muerto, no quebraron hueso suyo, para que fuese cumplida esa profecía mesiánica. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ellos, gloria al Señor, cuando celebraban la Pascua, echaban una mirada al futuro, y ellos celebraban con la Pascua que habían sido liberados de Egipto. Nosotros celebramos que hemos sido liberados del mundo. Ellos celebraban que habían dado salvación a su Hijo. Nosotros celebramos que ha venido Cristo a salvar al mundo, no a nosotros solamente, sino al mundo. Ellos celebraban, gloria al Señor, que habían sido liberados, gloria a Dios, y que habían sido rescatados. Nosotros también celebramos que hemos sido rescatados del pecado y de toda la condenación y de todas las cadenas del diablo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, Cristo es nuestra Pascua. Ellos miraban hacia adelante, pero nosotros miramos hacia atrás. Aquel sacrificio que se hizo hace 2000 años por usted y por mí. Amén. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Por favor, pueden decir un potente amén. Amén. Y a su nombre. Cristo es nuestra Pascua. Bien, ahora nosotros celebramos este sacramento. Un sacramento significa pacto santo o juramento santo. Eso significa la palabra sacramento. Y un sacramento es un acto externo que manifiesta una verdad espiritual. Repito, un acto externo o una ceremonia externa que manifiesta una verdad espiritual. Jesús dijo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hay
varias interpretaciones. Está la doctrina católica que creen en la transustantación. Y ellos interpretan que cuando los ministros oran por el pan y por el vino, literalmente se hace carne y sangre. Nosotros no lo compartimos, porque si ustedes, después de haber orado por el pan y por el vino, los llevan a un laboratorio, pues dará que es pan Bimbo o pan de la panadería y mosto. No significa, cuando Jesús dijo, tomad y comed que esto es mi cuerpo y mi sangre, no significa que se haga literalmente carne y sangre. Luego está la doctrina luterana, que esta se llama la consustantación, que dice que el cuerpo y la sangre de Cristo está presente en los símbolos, que la presencia y el cuerpo de Cristo está presente. Tampoco nosotros lo interpretamos así. Cuando Jesús dijo esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, está diciendo esto simboliza, esto representa. Porque si dijéramos que se hace literal carne y sangre, luego entonces, después de tomar el pacto, lo teníamos que guardar en una urna, en un lugar santo, porque esto es el cuerpo, no se puede despreciar. Pero no es así. Eso es un símbolo que cuando lo dejamos de tomar, pues viene a ser lo que es pan y mosto. Pero tiene un profundo sentido espiritual cuando participamos con fe. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Pueden decir un potente amén. Amén. Y el Señor ha dejado este sacramento. Tengo que aclarar que ningún sacramento tiene autoridad legal para darnos salvación. Bíblicamente hay dos sacramentos. Está el bautismo en las aguas y la Santa Cena. Repito, sacramento es un acto externo que manifiesta una verdad espiritual. Los sacramentos no tienen autoridad legal para otorgar salvación a nadie. Porque si no, entonces tendríamos dos salvadores. Cristo y el pacto. O Cristo y las aguas. Nosotros no participamos para ser salvos. Nosotros participamos porque ya somos salvos por gracia. ¿Cuántos se sienten salvos por gracia, por favor? Pueden decir un potente y vivo amén. Y a su nombre. Y ha dejado el Señor este sacramento porque Él sabe que somos olvidadizos. Porque Él sabe que tenemos tendencia a olvidarnos de las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. Y dice, todas las veces que os reunáis, cuando toméis de la copa y partís el pan, haced esto en memoria de mí. Mis queridos hermanos, cuando uno tiene memoria de lo que Él ha hecho, primero, número uno, cuando uno tiene memoria de que Él ha pagado el precio de nuestra salvación y que Él nos ha comprado, eso nos lleva a acordarnos que ya no somos nuestros, que Él es nuestro Señor y que le debemos obediencia y respeto. Cuando nosotros tenemos memoria de que Él nos ha liberado de la esclavitud y de las llagas y de las garras del pecado, eso nos lleva a entender y a tener presente que estamos en deuda con Él y que si Él ha muerto por nosotros, nosotros ahora debemos vivir para Él. Y qué hermoso, hermanos, es cada semana hacer memoria de lo que Él ha hecho por nosotros. Que Él ha abierto las puertas del cielo, que Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que Él nos ha liberado cuando éramos esclavos de nuestras concupiscencias y del pecado, que estábamos en el pozo cenagoso de este mundo y Él ha metido sus manos y nos ha levantado y ha puesto nuestros pies sobre peña y ha puesto un cántico nuevo en su boca. Qué hermoso es hacer memoria de este acto tan solemne y tan maravilloso. El precio que Él ha pagado, que Él no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se ha despojado de sí mismo y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, para que en su humillación tú fueses exaltado y en su muerte tú tuvieses vida, y Él muriendo, Él pudiera abierta en las puertas del cielo, tomar a los del Antiguo Testamento que estaban en el seno de Abraham, llevárselos al tercer cielo y juntamente con todos nosotros hacer un pueblo redimido, de salvados, de justificados, de glorificados en el nombre poderoso de Jesús. Qué hermoso es tener memoria de lo que Él ha hecho, mis queridos hermanos. Saben, había una anécdota, no sé si la he contado aquí. Había un chavalito que se avergonzaba porque su madre tenía las manos llenas de cicatrices. Y decía a su madre, mamá, no vengas a buscarme al colegio. Tienes las manos muy feas, tienes las manos llenas de cicatrices. Y cuando ya el niño ya tenía 13 o 14 años, su madre le dijo, mira, hijo, ha llegado el día que yo te cuente por qué tengo las manos llenas de cicatrices. La casa estaba en llamas. El humo estaba apoderándose de la casa. Los bomberos habían acordonado la casa. Tú estabas en la segunda planta. No me dejaban subir. Pero yo no hice caso omiso a las advertencias de los bomberos. Arriesgué mi vida. Cuando yo subí a la segunda planta, la cunita donde tú estabas durmiendo estaba llena de llamas. Pero no dudé en meter mis manos.
y sacarte. Y aunque tuve unas quemaduras que estuve a punto de la muerte, pero gracias a estas quemaduras tú ahora tienes vida. El niño se arrodilló llorando y empezó a besar las manos de su madre diciendo: mamá, tiene las manos más bonitas del mundo. Las manos del Cristo de la gloria han sido dadas por ti. El costado de Cristo lo ha dado por ti. Los pies por ti. El sufrimiento, la agonía, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de valores experimentado en quebranto. Como que escondimos de su rostro como menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente sufrió nuestras enfermedades y nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por herido y abatido de Dios. Mas el castigo de nuestra paz fue sobre él y en su llaga fuimos sanados. ¿Cuántos aman a Jesús pueden decir amén? Y a su nombre haced esto en memoria de mí. Den un aplauso por favor al Señor. Tres miradas. A la hora de tomar el pacto, tres miradas. Una al pasado, a lo que él ha hecho. Segunda mirada, una al presente. Y ahora el apóstol Pablo nos enseña que a la hora de participar de la Santa Cena debo de tener un juicio personal de mí mismo y debo de mirarme por dentro. Cuando tú tomes el pacto no tienes que mirar al hermano que tienes al lado. Tú no vas a dar cuentas de las faltas del hermano, tú vas a dar cuentas de tus faltas y de las tuyas. Claro que sí, aleluya. La Biblia dice: examinaos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe, no sea que seamos reprobados. Reprobado tiene viga. Y al tomar la Santa Cena yo debo de tener una mirada al pasado y otra al presente, a ver cómo estoy. Si vemos en 1 Corintios capítulo 11, verso 7, el apóstol San Pablo escribe exhortando a los corintios. ¿Por qué? Porque participaban de la Santa Cena sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿Y en qué consistía? Consistía, hermanos, en que a la Santa Cena estaba unida a la fiesta del ágape, a la fiesta del amor. Era una fiesta que ellos tenían en la que juntaban todas las comidas. Era como hacer aquí en la iglesia pues una reunión de armonía y luego merendar todos juntos. Pues esa fiesta la llamaban la fiesta del ágape, la fiesta del amor. Y al final de la cena o de la comida participaban de la Santa Cena. Habían unido esa administración de iglesia o esa fiesta, la habían unificado con la Santa Cena. ¿Qué ocurría? Que en esa fiesta de ágape, pues los ricos traían mucha comida y los pobrecicos que tenían poco, pues traían pues una muy poquita cosa. Los que traían abundancia avergonzaban a los que traían poco. E inclusive de tanto cenar y de tanto beber, algunos se llevaba a embriagar. Y al final de esa merendola, en la que muchos eran despreciados y ofendidos por no tener mucha comida, al final de esa merendola participaban de la Santa Cena. ¿Qué ocurría? Pues que participaban con un espíritu indiferente e irreverente. Habían hecho de algo espiritual algo común. Habían hecho de una cosa tan solemne, la habían rebajado a la categoría pues de una cosa ordinaria. Cuando la Santa Cena no podemos participar de ella como si fuese algo ordinario. Y tiene que reñirles, y tiene que exhortarles y decirles: estáis participando indignamente porque no discernís el valor y la solemnidad de este hecho. Discernir significa juzgar, examinar, entender. Habéis hecho de la Santa Cena algo común. Participáis de forma irreverente, de forma indiferente. No tenéis conciencia de la solemnidad que tiene el participar de este acto. Por lo tanto, siempre nosotros hemos interpretado que participar indignamente es aquella persona que participa persistiendo en pecado, y es verdad, pero no solamente es eso. Cuando una persona pasa por aquí y participa de forma indiferente,
e irreverente. Muchos participan masticando chicle. Otros, según se acercan, están riéndose el uno con el otro. Otro es como que van a coger el turno del día, el papelito. Cuando verdaderamente, si discernimos la solemnidad del acto, tenemos que pasar en meditación. Tenemos que pasar hasta a la hora de participar con los ojos cerrados, en oración, en respeto, con esa actitud temerosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que el paso de los años estamos participando por tradición, por religiosidad. Otros participan porque se levanta el otro. El otro participa porque es que no lo siento, pero es que me da el H que van a decir si no me levanto. Están participando de este sacramento, pero su actitud no está en sintonía con el significado espiritual. Eso también es participar indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo. Si yo paso a participar de la Santa Cena como que me voy a comer un Kit Kat, no estás discerniendo el cuerpo de Cristo. Porque no estás en sintonía con el significado, y todo acto externo que no está en sintonía con una actitud interna es religión barata, es cáscara sin fruto, es apariencia sin esencia. El acto externo tiene que estar acompañado de una realidad interna. ¿Cuántos lo están entendiendo el mensaje? Por favor, ¿puedes decir un potente y vivo amén? Amén. Número 2, participar sin discernir el cuerpo de Cristo. Discernir es aquella persona que no entiende, que no sabe lo que está haciendo, que tiene torpeza moral, torpeza espiritual, y que se levanta porque ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y no te estás dando cuenta del acto tan solemne. Participar sin discernir es, número 2, aparte de lo que he dicho, es entender, cuando uno discierne el cuerpo de Cristo, tiene que entender que Él ha pagado por mis pecados y ha entregado su cuerpo por mis transgresiones. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y ahora, si yo participo persistiendo en algún pecado, estoy haciendo de la Santa Cena una mentira, porque no estoy discerniendo. Vamos a ver, el pacto representa el remedio de Dios para el pecado, y resulta que participo en pecado. Estoy viviendo una mentira, es un ultraje, es un menosprecio, es un escándalo a los ojos de Dios, porque eso representa el remedio para el pecado y participo persistiendo en pecado. Es un desprecio a la santidad y a las normas justas del Señor. Es un profano. ¿Sabéis lo que significa profano? El que no tiene respeto por lo sagrado. Por eso a Esaú se le llama profano, porque no tuvo respeto por la primogenitura, no tuvo respeto por las promesas espirituales. Él no era consciente de lo que era verdaderamente ser primogénito. Te dio igual. ¿Para qué quiero la primogenitura si mañana me voy a morir? Comamos y bebamos. Dame el plato de lenteja. Y la palabra le llama profano, porque no tuvo respeto por lo sagrado. Cuando una persona deja de discernir que el castigo de nuestra paz sobre él, que sus azotes, que sus dolores, que sus heridas, que ese escarnio fue para que no me condenase yo por mis pecados, y ahora yo participo en pecado, es una falta de respeto, es un desprecio a la santidad y a las normas justas de Dios. Y por eso es que debo de tener una mirada al presente, para examinarme, para hacer un examen de conciencia. Claro, la solución no es dejar de participar, la solución no es disciplinarte a ti mismo, la solución es arrepentirte, pedir perdón y participar de limpia conciencia. Para eso está el pacto, para que hagamos memoria de su sacrificio y viéndome yo por dentro, confiese mis pecados. Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda, no dice de alguna, sino de toda maldad. Hay quien se examina, discierne lo que es el pacto, se examina,
pero se castiga. Que aquí no existen las penitencias, que las penitencias están en las iglesias, en la Iglesia Católica. Aquí no hay penitencia, por mucho que te castigues o te disciplines, eso no te va a hacer más justo delante de Dios. Aquí lo que consiste es que te examinas, que te juzgues y digas: Señor, soy culpable, he hablado mal, Señor, me he comportado mal, miré lo que no tenía que mirar, el bien que tenía que hacer no hice. Tengo que hacer un examen de conciencia. Y habiéndome hecho el examen de conciencia, recordar en cada remedio que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Recordar que Él está siempre con las manos extendidas para levantarme. Dice la Biblia: 7 veces caerá el justo, pero no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová lo sostiene de su mano. Tantas veces tropiezas, tantas veces Él te levanta y vuelve otra vez a enderezar tus pasos. Por lo tanto, la solución no está en que tú te castigues y dejes de tomar el pacto. La solución es que tú arregles tu caminar, que mejores tu vida cristiana, que mejores tu conducta, tus actitudes, pidas perdón y borrón y cuenta nueva en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto lo están entendiendo el mensaje? Puedes decir un potente y vivo amén. Y a su nombre, pruébese cada uno a sí mismo. Levantarse sin discernir el cuerpo de Cristo. La palabra del Señor nos enseña y dice en 1 Corintios capítulo 10 verso 17, dice: y siendo un solo pan, nosotros siendo muchos somos un cuerpo. Vamos a ver. El pan partido representa el cuerpo de Cristo maltratado. Es un pan pero que se parte. Es decir, un pan pero se parte. Cuando yo participo del pan, estoy diciendo que pertenezco y que estoy en sintonía con la unidad de la iglesia. El pan partido representa la unidad de la iglesia. ¿Cuántos lo entienden? Pueden decir amén. Hemos dicho que un sacramento es una verdad espiritual, es un acto externo que manifiesta una verdad espiritual. Si el pan partido representa la unidad de la iglesia, que somos una iglesia, pero que somos miembros de la iglesia. Es un cuerpo, pero todos somos miembros del cuerpo. Unos con otros nos complementamos. Luego entonces, cuando participamos del pan, también estamos proclamando la unidad de la iglesia. Entonces, la unidad de la iglesia, y me levanto en división. La unidad de la iglesia, creo en la unidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero resulta que no me hablo con fulano o con sultano o con mi tío o con mi abuelo o con mi... Entonces, es otra burla. Porque me estoy quedando con el acto externo, pero sin la actitud interna. Vuelvo a decir lo mismo. Apariencia sin esencia, cáscara sin fruto. No sirve que yo participe de un acto externo si mi conducta y si mi actitud no está en sintonía con lo que significa. Luego entonces, cuando yo participo de la mesa en división con alguien, no estoy discerniendo lo que significa el cuerpo de Cristo, que es la unidad de todos los creyentes. Cuando lo entienden, pueden decir un potente amén. Por lo tanto, una mirada al pasado, al presente, discernir el cuerpo de Cristo, no tomarlo de forma irreverente e indiferente, no tomándolo persistiendo en algún pecado, sino poniéndome a cuentas con el Señor, participando en la unidad de la iglesia. Atención, todo esto es un juicio personal individual. Yo no tengo que ir a decirte, confiésate, dime lo que has hecho. No, eso es una doctrina católica que nosotros tampoco la creemos. Nosotros creemos que si nuestro pecado es contra Dios, mi confesión debe de ser con Dios. El salmista dice: contra ti solo he pecado. Si pecas contra Dios, tu confesión debe de ser con Dios. No necesitamos mediadores, no necesitamos sacerdote. Cristo es el perfecto sumo sacerdote que traspasó los cielos y Él está intercediendo por ti y por mí todos los días hasta toda la eternidad. Por lo tanto, tú no tienes que ir a de ningún sacerdote. Tus pecados tienes que confesarlo con un corazón noble, contristo y humillado al Padre de las luces. Bien, es un juicio personal, de acuerdo. Pero el apóstol San Pablo dice: el que participe sin discernir y participe indignamente. Vamos a subrayar la palabra indigna. No está hablando de personas dignas, porque dignos no hay nadie. Pero gracias a Él nos ha dignificado. Por su sangre y por su sacrificio Él nos ha hecho dignos. No está hablando de personas dignas, no está hablando de una dignidad personal, sino de una manera digna.
de manera digna. Nuestra manera de tomarlo sí debe de ser digna. Y para tomarlo de una manera digna, tengo que agregar, hermanos, que aunque el pacto es un juicio personal, y eres tú quien te tienes que juzgar para que no te juzgue él, pero también tengo que decirte que si tú al participar del pacto estás proclamando la unidad de la iglesia, que perteneces al cuerpo de creyentes, tu manera de caminar en este mundo debe de ser digna. Porque cuando yo hago un escándalo, no me estoy ensuciando yo solo, estoy ensuciando también a la iglesia, porque pertenezco al cuerpo de creyentes. Si yo hago un escándalo en el mercadillo, no me estoy ensuciando yo solo, estoy ensuciando al cuerpo de creyentes. Si yo te cometo algo que arruino mi testimonio público, no solamente me mancho yo, también mancho a la iglesia de Belén. Por lo tanto, cuando el pecado o mi actitud ya no es algo personal, sino que es algo público, entonces ahí ya no pasa de ser un juicio personal, ahí ya es otra cosa. Si yo arruino o mancho el nombre de la iglesia por una mala conducta, entonces debo de tener respeto. Y no debo de participar de la mesa sin contar con mi pastor. Para eso hay un pastor puesto. Si yo doy un escándalo en el mercadillo, lo que yo debo de hacer no es venir con toda esa osadía a participar de la mesa, porque no te has manchado tú solo. Es que también has dañado el testimonio de la iglesia, porque tú eres miembro de este cuerpo de creyentes. Entonces, cuando la ofensa ya no es privada, sino que también es pública, entonces debes de venir del pastor. Me ha pasado esto, pastor. He tenido un mal día. Ha sido esto. No tengo justificación. Y como no tengo justificación, simplemente para que lo sepas. O simplemente el pastor no es que te diga, bueno, pues un mes, 2 meses, porque en esos 2 meses es para la penitencia, para que seas perdonado. No. Simplemente te dirá por prudencia, para que medites en lo que has hecho y para que te puedas arrepentir, porque en caliente no tenemos las cosas claras. En caliente el hierro se dobla, pero luego ya no se dobla. Necesitas un tiempo para reflexionar, y al mismo tiempo no nos quitáis la autoridad de la iglesia, porque si alguien que ha dado un mal testimonio en público le veis que se levanta a participar de la mesa, entonces diréis, ala, mira, como Pedro por su casa, y encima con el privilegio de participar de la mesa, con el privilegio de los que más debéis prestar atención son los que tenéis causa. Porque si mañana hacéis algo que no debierais, tenéis que saber que no podéis participar como Pedro por vuestra casa, y tenéis que decir, la he mangado. ¿Te han visto? Sí. Entonces te dirá el pastor, bueno, pues estate ahí un tiempo, no porque sea una penitencia que te perdone, sino, número 1, para que no nos quitéis la autoridad de la iglesia, porque si no luego, si a ti que has hecho un mal testimonio, la iglesia te ve que participas como Pedro por tu casa, y luego otro hace otra cosa, vamos a ir a llamar la atención, y ese porque no metisteis mano, nos quitáis, nos hacéis a polvo, y quitamos toda la autoridad del pastor. Pero cuando la gente ve que hay respeto, que hay ahí unas autoridades que te dicen, mira, de momento, como ha sido algo público, medita en lo que has hecho, pide perdón al Señor, que en poquito tiempo volverás a participar de la mesa del Señor. ¿Cuántos lo están entendiendo? Pueden decir un potente amén. Que no hay doctrina para quitar el pacto. No hay doctrina, pero como ministración sí. Cuando tú arruinas el testimonio de la iglesia por una mala conducta y das un escándalo, como doctrina no, pero como ministración sí, debes de pedir permiso. No imponerte tú la disciplina, bueno, pues en 2 meses no me levanto. Que no, que eso es escurrir el bulto. Si has sido hombre o mujer para mandarla, sé hombre y mujer también para reconocerla. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos lo están entendiendo el mensaje? Por favor, pueden decir un potente y vivo amén. Y a su nombre. Por lo tanto, una mirada al pasado, una al presente y otra al futuro, dice el apóstol San Pablo. Así todas las veces que os reunís para comer y beber, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando participas de la Santa Cena, no solamente es una mirada al pasado, en el que te acuerdas que Él ha sido el que ha pagado el precio de tu salvación. No solamente es una mirada al presente, en la que te lleva a examinarte y a juzgarte para si hubieras cometido algún pecado, arrepentirte y pedir perdón. También es una mirada
anunciando: Cristo viene, un pacto menos que nos queda de tomar aquí en la tierra. Viene el rapto, vienen los galardones, vienen las bodas del Cordero, viene el cuerpo glorificado. Él viene, Él viene, Él viene, Él viene. ¿Te das cuenta el profundo significado que tiene el tomar la Santa Cena? Para que yo pase de forma irreverente e indiferente, de forma fría o tradicional, por guardar cola que se levantan todas las hermanas. No, hombre, tiene mucho significado. No seamos indiferentes a lo que la solemnidad conlleva de este acto. Bendito sea el nombre santo del Señor. He presentado 4 maneras indignas. Primero, número 1, levantarse de forma indiferente. Número 2, levantándose persistiendo en algún pecado. Número 3, levantándose en división con un hermano. Número 4, levantándose habiendo manchado el testimonio de la iglesia. 4 maneras indignas. Repito, no hay personas indignas porque Él nos ha dignificado. Pero es que Pablo no habla de personas indignas, sino de maneras indignas. Porque dignos, aquí no hay nadie si no es por su gracia. Bueno, pues cuando yo persisto durante tiempo en levantarme en cualquiera de estas maneras indignas, la palabra me enseña que hay un juicio. Y dice el apóstol Pablo: por lo cual, si te examinas a ti mismo y te juzgas, no serías juzgado. Pero si no te examinas y no te juzgas, dice la Biblia, somos castigados por el Señor. Y somos castigados, y dice, por lo cual unos enferman, otros se debilitan y otros duermen. 3 estados en una persona: enferman, se debilitan y duermen. Está hablando físico, no está hablando espiritual. Está hablando de que como no te examinas ni te castigas tú, te tiene que castigar Él. Y no estamos hablando de un juicio espiritual, estamos hablando de un juicio físico. Enferman, se debilitan y duermen. Cuando la palabra aparece, la palabra dormir, está hablando en relación de la muerte de los creyentes. Dice 1 de Timoteo capítulo 4 verso 13, dice: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, porque si sabemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, habla del creyente cuando parte. No le dice, la Biblia no dice que el creyente muere, la Biblia dice que el creyente duerme, porque será despertado al toque de la trompeta. Por eso el apóstol San Pablo, cuando dice unos se debilitan, otros se enferman y otros duermen, está hablando de que hay 3 estados en una persona, que cuando yo participo en cualquiera de estas maneras indignas de forma persistente, hay un juicio, y el juicio empieza enfermando. Y si persistes tú en esa actitud de indignidad, te debilitarás, y si persistes puedes llegar a dormir. Pero atención, esto es un juicio que atañe a la carne, no a la salvación. Por eso dice el apóstol San Pablo: para que no seáis condenados con el mundo. ¿Cuál es la intención de Dios? Cuando Dios emite un juicio, no es para condenarte en el infierno. Cuando Dios emite un juicio, es para llevarte al arrepentimiento y hacerte recapacitar y hacerte volver en sí. Entrando en este estado en el que yo soy humillado y estoy siendo azotado por la severidad, porque dice la palabra que el Señor, como Padre, al que ama la disciplina y azota a aquel que tiene por hijo. Cuando yo estoy sufriendo algún azote y estoy sufriendo la severidad paternal y empiezo a sufrir un juicio divino, ¿con qué intención? ¿Con la de humillarme? ¿Con la de hundirme? ¿Con la de echarme al infierno? No, es para que, aunque sea en las ansias de la muerte, te arrepientas y el Señor te pueda coger de los 4 pelos que te quedan y llevarte para el cielo. En una palabra, yo sé que esto es muy serio y difícil de tragar. Prefiere Dios que te mueras físicamente, pero que en la entrada de esa muerte física te arrepientas y pueda llevarte para una eternidad, antes que vivas físicamente y te condenes por toda una eternidad. Claro, alguno puede decir: entonces, Josué, el pecado lo paga Cristo y nosotros.
¿Yo también tengo que pagar el pecado? No, el pecado lo ha pagado Cristo en la cruz, pero cuando el Señor emite algún juicio es para llevarte al arrepentimiento, para que en ese estado de humillación puedas aclamarte al Señor y puedas darte cuenta de tu mala actitud, de tu obstinación, de tu rebeldía, y pueda cogerte el Señor de los 4 pelos que te quedan, aunque estés en las anchas, aunque estés en la agonía. Si te arrepientes, pues a lo mejor el Señor puede sanarte y darte vida física, o no. Dice, para que no seáis condenados con el mundo. Los juicios de Dios tienen el objetivo de que no seas condenado con el mundo, sino que te vayas con Dios. Entonces nos has puesto, Josué, en un panorama, 4 maneras indignas, hay juicios en la carne, ¿quién toma el pacto? Este mensaje no es para que dejes de tomar el pacto, este mensaje es para que entiendas la solemnidad del acto, te arrepientas, pidas perdón y participes con una limpia conciencia. Hay sangre para ti, hay gracia para ti, hay perdón para ti, hay salvación para ti. Solamente es que tú levantes tu mano, confieses, cambies de conducta y el Señor pueda comerte a besos como hizo con el hijo pródigo. En el nombre precioso de Jesús. ¿Habéis entendido el mensaje? Pues ha sido un placer predicaros. Ojalá te haya hecho bien. Que no peques. Pues ahora sí, los hermanos preparan la Santa Cena. Cierra tus ojos y participamos de la mesa. El pastor con nosotros.